Marido llevó a su amante para firmar el divorcio, pero el juez lo hizo desmoronarse en el tribunal. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Ana Julia Fernández ya llevaba 2 horas despierta. Sus manos descansaban sobre el vientre de 7 meses mientras observaba el techo de su pequeño apartamento en el barrio de Gracia. El bebé se movía inquieto, como si presintiera la importancia de este día. Hoy se acaba todo, pensó, sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Se incorporó lentamente con la torpeza que le había regalado el embarazo y caminó hacia la ventana. Barcelona despertaba bajo un cielo gris de noviembre. Las calles estaban húmedas por la lluvia nocturna y los primeros transeúntes corrían envueltos en abrigos oscuros. Todo parecía preparado para un funeral. En la cocina, preparó una infusión de manzanilla. Sus manos temblaron ligeramente al sostener la taza, no por miedo, sino por la certeza de que después de hoy, nada volvería a ser igual. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su hermana Mireya. ¿Estás lista? Papá y yo te recogemos en 1 hora. Eres la mujer más fuerte que conozco. Ana Julia sonrió por primera vez en semanas. Mireya siempre sabía qué decir. Se dirigió al armario y eligió el vestido azul marino que había comprado para la ocasión. No era elegante ni caro, pero tenía algo que la tranquilizaba, la dignidad de lo sencillo. Se maquilló apenas, solo lo suficiente para no parecer derrotada ante las cámaras que sin duda la esperarían. Mientras se peinaba, recordó la llamada de su abogado, el señor Benítez, 3 días atrás. Ana Julia, tengo algo que puede cambiar todo, pero necesito que me prometas que mantendrás la calma, pase lo que pase en el tribunal. ¿Qué ha encontrado? Pruebas. Muchas pruebas. Pedro no ha sido tan cuidadoso como creía. El tono de Benítez era serio, casi solemne. Había trabajado en su caso durante meses, inicialmente con pocas esperanzas de conseguir algo más que una división básica de bienes. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Ana Julia terminó de vestirse y se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había descubierto los mensajes de Pedro con Camila hacía 8 meses. Esa mujer había llorado durante días. Se había culpado, había rogado por una segunda oportunidad. Esta mujer tenía algo diferente en los ojos, una calma que daba miedo. El timbre sonó. Mireya y su padre la esperaban abajo. Durante el trayecto en metro hacia los juzgados de Plaza de Castilla, Ana Julia observó a las personas que viajaban a su lado. Una madre joven mecía a su bebé. Una pareja de ancianos se tomaba de la mano mientras leía el periódico. Vidas normales, problemas cotidianos. Por un momento, envidió esa normalidad. ¿En qué piensas?, le preguntó Mireya, apretándole la mano. En que dentro de 2 horas ya no seré la señora Fernández. Serás Ana Julia, la misma de siempre, pero libre. Su padre, un hombre de pocas palabras, le puso una mano en el hombro. Tu madre estaría orgullosa de verte hoy. Tienes su misma fuerza silenciosa. Cuando llegaron a los juzgados, Ana Julia vio la multitud que se había congregado. Periodistas, cámaras, curiosos. El caso había tomado notoriedad mediática después de que alguien filtrara que Pedro Fernández, conocido empresario de la construcción, había abandonado a su esposa embarazada por una modelo veinteañera. Y entonces los vio. Pedro bajaba de un BMW negro, vestido con un traje caro que Ana Julia no reconocía. A su lado, Camila Rojas caminaba con la seguridad de quien se cree victoriosa. Llevaba un vestido rojo ajustado, tacones altos y una sonrisa que parecía diseñada para las cámaras. Los flashes se dispararon. Los periodistas gritaron preguntas. Pedro sonreía, posando con Camila como si fueran una pareja de celebrities en una alfombra roja. Ana Julia sintió que el bebé se movía con fuerza, como protestando por la escena. Respiró profundamente y comenzó a caminar hacia la entrada del juzgado. Un periodista le gritó: «Señora Fernández, ¿cómo se siente al ver a su marido con su nueva pareja?». Ana Julia se detuvo, lo miró directamente a los ojos y respondió con una voz firme: «Me siento en paz con la verdad». Camila, que había escuchado, soltó una risa despectiva y le susurró algo a Pedro. Él la miró con una expresión que Ana Julia conocía bien, la arrogancia de quien cree que ya ha ganado. Pero mientras subía las escaleras del juzgado, Ana Julia sintió en su bolso el peso del sobre que le había entregado Benítez esa mañana. Pronto sabrán quién ha ganado realmente.
pensó, y por primera vez en meses, su sonrisa fue genuina. La sala del juzgado número 3 olía a madera vieja y documentos polvorientos. Ana Julia entró del brazo de su padre, sintiendo el peso de todas las miradas. El bebé le dio una patada fuerte, como recordándole que no estaba sola en esta batalla. Se sentó en el banco designado para su parte, junto al señor Benítez, quien revisaba meticulosamente una carpeta repleta de documentos. A su izquierda, separados por el pasillo central, Pedro y Camila ocupaban sus asientos como si estuvieran en un palco de teatro. Camila había elegido ese vestido rojo deliberadamente. Ana Julia lo sabía. Era el mismo color que llevaba la noche en que Pedro le había dicho que se marchaba. «He encontrado a alguien que me hace sentir vivo otra vez». Había sido sus palabras exactas mientras ella, con 4 meses de embarazo, sostenía una ecografía en las manos. El alguacil anunció la entrada del juez, el honorable señor don Emilio Vázquez Cordero, un hombre de 60 años cuya reputación de imparcialidad era conocida en toda Barcelona. Ana Julia había investigado sobre él durante semanas. Era padre de 3 hijas y abuelo de 2 nietos. Eso le daba esperanza. Se abre la sesión del divorcio contencioso entre don Pedro Fernández López y doña Ana Julia Fernández Morales, anunció el secretario judicial. El abogado de Pedro, un hombre corpulento llamado Jiménez, se levantó con la prepotencia de quien factura 300 euros la hora. Su traje parecía costar más que el salario mensual de Ana Julia como administrativa en una gestoría. «Señoría», comenzó Jiménez con voz impostada, «mi cliente solicita la disolución de este matrimonio por causas irreconciliables. La señora Fernández ha demostrado una actitud hostil y vengativa que ha hecho imposible cualquier convivencia civilizada». Ana Julia apretó los puños. Benítez le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Además», continuó Jiménez, «mi cliente está dispuesto a ser generoso en la división de bienes, ofreciendo el 30% de los activos conyugales, además de una pensión mensual de 800 euros para el menor». Pedro asintió con una sonrisa que pretendía parecer magnánima. Camila le acarició discretamente la mano, como si fuera un gesto de apoyo, pero Ana Julia sabía que era una marca de territorio. «Mira, soy suya ahora». El juez Vázquez tomó notas sin mostrar expresión alguna. «¿Tiene algo que añadir la parte demandada?», preguntó dirigiéndose a Benítez. «Sí, señoría. Mi representada no solo rechaza esa oferta insultante, sino que solicitamos la revisión completa del patrimonio conyugal. Tenemos motivos fundados para creer que existen irregularidades en la gestión de los bienes durante el último año». Pedro se tensó visiblemente. Camila dejó de sonreír. «¿Qué tipo de irregularidades?», inquirió el juez, súbitamente interesado. «Transferencias no autorizadas, señoría. Ventas de activos sin consentimiento de la cónyuge. Movimientos financieros que configuran, en nuestra opinión, fraude patrimonial». La palabra fraude resonó en la sala como un disparo. Ana Julia vio cómo Pedro se inclinaba para susurrarle algo urgente a su abogado. La expresión de Jiménez cambió de prepotente a preocupada. «Esas son acusaciones muy graves», dijo el juez. «¿Tienen pruebas documentales?». Benítez sonrió por primera vez en todo el día. «Tenemos pruebas, señoría. Muchas pruebas». Durante el receso, Ana Julia observó a Pedro y Camila desde la cafetería del juzgado. Discutían en voz baja pero con gestos tensos. Camila parecía estar recriminándole algo, y Pedro se pasaba las manos por el cabello, un tic nervioso que Ana Julia conocía bien. Su hermana Mireya se acercó con 2 cafés descafeinados. «¿Cómo te sientes?». «Como si estuviera viendo una película de mi propia vida», respondió Ana Julia. «Durante 8 años fui la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba, le planchaba las camisas, le preparaba la maleta para los viajes de trabajo, y mientras yo hacía todo eso, él se llevaba dinero a cuentas que yo ni sabía que existían». «¿Cómo lo descubrió Benítez?». Ana Julia sonrió con tristeza. «Inocencia pura. Cuando Pedro se marchó, intenté organizar nuestras finanzas para saber con qué contaba para criar al bebé. Encontré extractos bancarios que él había escondido. Al principio pensé que era paranoia mía, pero Benítez tiene un investigador privado que siguió el rastro». «¿Y Camila?». «Ah, Camila». Ana Julia observó a la joven, que ahora fumaba nerviosamente en la puerta del juzgado. Resulta que su apartamento de lujo en Diagonal, su coche nuevo, su ropa de marca,
Todo ha sido pagado con dinero de la empresa conyugal. Técnicamente, yo he estado financiando a la amante de mi marido. Mireya casi se atraganta con el café. ¿En serio? Pedro abrió una cuenta a nombre de una empresa fantasma y transfirió dinero allí durante meses. Luego, esa cuenta pagaba todos los gastos de Camila, 120.000 euros en total. El número había quedado grabado en la mente de Ana Julia como una cicatriz. 120.000 euros que podrían haber sido para la educación de su hijo, para una casa mejor, para un futuro más seguro. Cuando regresaron a la sala, Pedro evitó mirarla. Camila, en cambio, le lanzó una mirada de odio puro. Era evidente que ya sabían lo que se avecinaba. El juez Vázquez retomó la sesión con expresión seria. Antes de proceder con las alegaciones finales, el tribunal revisará las pruebas documentales presentadas por la parte demandada. La sesión se suspende hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ana Julia sintió un alivio mezclado con ansiedad. Una semana más de espera, pero también una semana para que la verdad tomara forma legal. Al salir del juzgado, Pedro se acercó a ella por primera vez en meses. Su rostro había perdido toda la arrogancia del inicio. Ana Julia, podemos arreglar esto sin llegar a extremos. No hace falta convertir esto en un circo mediático. Ella lo miró a los ojos, esos ojos azules que una vez la habían enamorado, y vio solo a un hombre asustado. Pedro, durante 8 años tú tomaste todas las decisiones importantes de nuestras vidas. Ahora me toca a mí. Se alejó sin mirar atrás, pero escuchó claramente cuando Camila le gritó a Pedro: «Esto es culpa tuya. Me dijiste que ella nunca se enteraría de nada». Ana Julia sonrió. La grieta entre ellos ya había comenzado. Ana Julia no había dormido bien desde el martes. Cada noche, el bebé parecía más inquieto, moviéndose constantemente como si sintiera la tensión que crecía en su cuerpo. Era viernes por la mañana, y en 2 horas se reanudaría la audiencia que podría cambiar su vida para siempre. Se sirvió una infusión de tila mientras revisaba los mensajes en su teléfono. 3 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente periodistas. Un mensaje de Mireya: «Papá y yo te recogemos en 1 hora. Hoy es tu día». Y otro de una fuente inesperada: «Pedro, Ana Julia, necesitamos hablar antes de la audiencia. Es importante». Lo leyó 2 veces antes de bloquearlo definitivamente. Ya era demasiado tarde para conversaciones. Durante esa semana, Benítez le había explicado cada detalle de las pruebas que presentarían. Las transferencias bancarias estaban meticulosamente documentadas. La empresa fantasma, Inversiones Mediterráneo S.L., había sido creada por Pedro 3 meses después de comenzar su relación con Camila. Desde entonces, había desviado fondos sistemáticamente, pagos del apartamento de Diagonal donde vivía Camila, un Audi A3 a su nombre, vacaciones en Maldivas que Ana Julia creía que eran viajes de trabajo. Lo más doloroso había sido descubrir la fecha de la primera transferencia, el mismo día que Ana Julia le había contado que estaba embarazada. ¿Está segura de que quiere seguir adelante?, le había preguntado Benítez el miércoles. Pedro está desesperado. Su abogado me ha llamado 5 veces ofreciendo acuerdos extrajudiciales. ¿Qué tipo de acuerdos? 60% de los bienes, 1.500 euros de pensión, y que retire las acusaciones de fraude. Ana Julia había reflexionado durante unos segundos. ¿Y si acepto, qué pasa con la justicia? Legalmente no pasaría nada. El fraude quedaría como un tema civil resuelto, pero él seguiría siendo el mismo hombre que me robó para mantener a su amante. Sí, entonces no. Ahora camino al juzgado en el metro, Ana Julia recordaba esa conversación. Su padre le había dicho algo que no podía quitarse de la cabeza. Hija, a veces ganar no es solo recuperar lo que te quitaron. A veces ganar es asegurarse de que no se lo hagan a otra. Al llegar a los juzgados, la expectación mediática había crecido. Más cámaras, más periodistas, más curiosos. El caso había salido en varios programas de televisión durante la semana. El empresario que financió a su amante con dinero conyugal era el titular que más se repetía. Pedro llegó 10 minutos después, visiblemente demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y ya no llevaba el traje caro. Camila no estaba con él. Ana Julia sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. Durante 8 años, había conocido a ese hombre mejor que nadie.
Sabía que cuando estaba nervioso se mordía el labio inferior, que cuando mentía, evitaba el contacto visual, que cuando se sentía acorralado se volvía agresivo. Hoy veía los tres signos a la vez. En la sala, el juez Vázquez entró con una carpeta considerablemente más gruesa que la semana anterior. Buenos días. He revisado exhaustivamente la documentación presentada por ambas partes. Comenzó ajustándose las gafas. Los hechos están claros. Entre marzo de 2023 y septiembre de 2024, el señor Pedro Fernández transfirió 122.400 euros de la cuenta conyugal a una sociedad de su propiedad, la cual destinó estos fondos a gastos personales de una tercera persona, la señorita Camila Rojas. Pedro se hundió en su asiento. Su abogado Jiménez parecía haber envejecido 10 años. Estas transferencias, continuó el juez, se realizaron sin conocimiento ni consentimiento de la esposa, violando el régimen de gananciales y constituyendo, efectivamente, una apropiación indebida de bienes conyugales. Ana Julia sintió que el corazón se le aceleraba. El bebé se movió como respondiendo a su emoción. Por tanto, este tribunal dicta la siguiente resolución. Se concede el divorcio solicitado. En cuanto a la división de bienes considerando la sustracción fraudulenta, la señora Ana Julia Fernández tendrá derecho al 75% del patrimonio conyugal. El 25% restante quedará bajo embargo preventivo hasta que el señor Fernández reembolse íntegramente las cantidades sustraídas. El martillo resonó en la sala como un trueno. Ana Julia cerró los ojos y sintió que su madre, fallecida 5 años atrás, estaba allí con ella. Además, añadió el juez, se establece una pensión de alimentación de 1.800 euros mensuales y la custodia completa del menor para la madre, con régimen de visitas supervisadas para el padre hasta que demuestre estabilidad económica y emocional. Pedro se levantó bruscamente. Señoría, esto es abusivo. No puedo pagar esas cantidades. El juez lo miró con severidad. Señor Fernández, quizá debería haber pensado en eso antes de gastar 122.000 euros en su aventura extramatrimonial. La sesión ha terminado. Al salir del juzgado, Ana Julia se sentía extrañamente tranquila. No había euforia, no había venganza dulce, solo una profunda sensación de justicia cumplida. Los periodistas la rodearon inmediatamente. Señora Fernández, ¿cómo se siente tras el veredicto? Ana Julia se detuvo, miró directamente a las cámaras y habló con una voz serena. Me siento en paz. La verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces tarde en llegar. ¿Qué les diría a otras mujeres que estén pasando por una situación similar? Que documenten todo, que no tengan miedo de buscar ayuda legal, y que recuerden que su dignidad no tiene precio. Nadie merece ser traicionado, y mucho menos financiar su propia humillación. Mientras caminaba hacia el metro, escuchó a sus espaldas una discusión acalorada. Pedro y su abogado discutían en voz alta. Me dijiste que esto era imposible de demostrar. Tú me dijiste que habías borrado todos los rastros. Ana Julia no se volvió a mirar. En su bolso, llevaba una copia del veredicto judicial y una ecografía de su bebé. En una semana tenía cita con el médico para saber el sexo. Independientemente de si eres niño o niña, pensó acariciándose el vientre, nacerás sabiendo que tu madre nunca se rindió ante la injusticia. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente. El bebé también parecía más tranquilo, como si hubiera entendido que la tormenta había pasado. Pero Ana Julia no sabía que para Pedro y Camila, la tormenta apenas comenzaba. 3 semanas después del veredicto, Pedro Fernández se encontraba en el bar El Rincón a las 2 de la tarde, bebiendo su tercera cerveza del día. El local estaba prácticamente vacío. Solo algunos jubilados jugaban al dominó en una mesa del fondo. Era el único sitio donde podía estar sin que lo reconocieran. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. No puedo más. Tenemos que hablar. No era el primer mensaje urgente de la semana. Desde el juicio, Camila había pasado del amor incondicional a la paranoia constante. El apartamento de Diagonal estaba embargado, el Audi había sido incautado y las cuentas bancarias, congeladas. Pedro había tenido que mudarse a un piso de 2 habitaciones en las afueras de Barcelona, en Badalona, mientras esperaba que se resolviera el embargo. Lo peor no era la pérdida material, lo peor eran las miradas.
Esa misma mañana había ido al banco a intentar negociar un crédito personal. La directora Carmen Vidal había sido compañera de promoción en la universidad. Cuando Pedro entró en su despacho, Carmen apenas pudo disimular su incomodidad. «Pedro, me alegro de verte». Había mentido. «¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito liquidez, Carmen. Solo hasta que se resuelva todo este malentendido legal». Carmen había revisado la documentación durante 10 minutos que se hicieron eternos. «Pedro, lo siento, pero con el embargo preventivo y... bueno, con toda la situación mediática, el banco no puede aprobar ningún préstamo en este momento». La situación mediática había sido devastadora. El programa Corazón en Directo había dedicado 2 especiales al caso. Las redes sociales estaban llenas de memes sobre el marido que pagaba a su amante con dinero de su esposa embarazada. Incluso había aparecido un hashtag, Justicia para Ana Julia. Pedro pagó la cerveza y salió del bar. Tenía que enfrentarse a Camila, algo que venía posponiendo durante días. La encontró en el pequeño apartamento que habían alquilado temporalmente en Badalona. Estaba fumando junto a la ventana, mirando el paisaje gris de bloques de pisos. Ya no llevaba los vestidos ajustados ni el maquillaje perfecto. Tenía el pelo recogido en una coleta descuidada y llevaba unos vaqueros que Pedro no le había visto nunca. «Llego tarde 5 minutos y ya estás enfadada», dijo Pedro intentando sonar despreocupado. «No estoy enfadada, Pedro. Estoy cansada», respondió Camila sin mirarlo. «Me han echado del trabajo». Pedro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué?» La agencia de modelos no quiere polémicas asociadas a su imagen. Así que Camila Rojas, la rompehogar que arruinó a una embarazada, ya no es rentable. Camila se volvió hacia él. Sus ojos, antes siempre maquillados y seductores, ahora mostraban una dureza que Pedro no había visto jamás. ¿Sabes lo que es ir al supermercado y que la cajera te reconozca? ¿Sabes lo que es que las madres cambien de acera cuando te ven pasar? Camila, esto es temporal. En unos meses todo se habrá olvidado. ¿Unos meses? Pedro, tengo 26 años. Mi carrera está acabada antes de empezar. Se levantó del sofá, furiosa. ¿Y para qué? ¿Para vivir en este agujero? ¿Para que no puedas ni pagar la compra sin que te mire mal el dependiente? Pedro intentó abrazarla, pero ella se apartó bruscamente. Me dijiste que ella nunca se enteraría. Me dijiste que tenías todo controlado. Me dijiste que en 6 meses estaríamos casados y viviendo en una casa mejor. Y lo tenía controlado. Ana Julia nunca había revisado las cuentas en 8 años. No podía imaginar que no era tan estúpida como pensabas. La frase quedó flotando en el aire como una bofetada. Pedro se dio cuenta de que Camila tenía razón. Había subestimado completamente a Ana Julia. Durante años la había visto como una esposa predecible, sin ambiciones, satisfecha con su pequeño mundo de trabajo, casa y amigas. Nunca imaginó que fuera capaz de contratar a un investigador privado, de encontrar las pruebas, de plantarle cara en un tribunal. «Mira, Pedro», continuó Camila más calmada pero igualmente fría, «yo me enamoré de un hombre exitoso, seguro de sí mismo, que me prometía un futuro. Ese hombre ya no existe. Sigo siendo el mismo. No, el mismo hombre que conocí jamás habría perdido el control como lo hiciste en el juicio. El mismo hombre que conocí habría tenido un plan B. El mismo hombre que conocí no estaría viviendo en Badalona bebiendo cervezas a las 2 de la tarde». Pedro se sentó pesadamente en el sofá. Todo lo que decía Camila era cierto, pero escucharlo en voz alta era insoportable. «¿Qué quieres que haga?» «Nada. Ya no quiero que hagas nada». Camila fue al dormitorio y salió con una maleta que Pedro no había visto hacer. «Me voy a Valencia. Mi prima me ha conseguido trabajo en una tienda de ropa. No es lo que soñaba, pero al menos allí nadie me conoce. ¿Y nosotros?» Camila se detuvo en la puerta y lo miró con algo que parecía pena. «Pedro, lo nuestro empezó siendo un secreto porque tú estabas casado. Ahora sigue siendo un secreto porque me da vergüenza reconocer que estoy contigo». La puerta se cerró con un clic suave que resonó como una sentencia definitiva. Pedro se quedó solo en el apartamento silencioso, rodeado de muebles baratos y recuerdos de una vida que ya no reconocía como suya. Encendió la televisión y, como una cruel ironía, apareció un anuncio de pañales donde una pareja joven sonreía feliz con su bebé. Cambió de canal rápidamente, pero no pudo cambiar el pensamiento que lo perseguía desde hacía semanas.
Ana Julia estaba a punto de dar a luz a su hijo, y él no estaría allí, por primera vez en meses, no porque ella no quisiera, sino porque él había elegido no estar. Su teléfono sonó. Era su hermano Julián, desde Sevilla. «Pedro, ¿cómo estás?» «Genial», mintió. «Todo controlado». «Mira, hermano, papá y mamá han visto las noticias. Están muy preocupados. Mamá llora cada noche pensando en Ana Julia y en el bebé». Pedro cerró los ojos. Sus padres adoraban a Ana Julia. La consideraban la hija que nunca habían tenido. ¿Y qué quieren que haga? Que pidas perdón, que intentes arreglar las cosas, que dejes de comportarte como un imbécil. Es demasiado tarde, Julián. Para Ana Julia puede ser, pero para el bebé no. Ese niño va a ser tu hijo, y también nuestro sobrino. ¿De verdad vas a permitir que crezca creyendo que su padre es un desgraciado? Después de colgar, Pedro se sirvió un whisky y se sentó en el balcón. Desde allí podía ver Barcelona a lo lejos, la ciudad que había sido suya y donde ahora se sentía como un extraño. En algún lugar de esa ciudad, Ana Julia se preparaba para ser madre soltera, y por primera vez desde el juicio, Pedro entendió que había perdido mucho más que dinero y propiedades. Había perdido la oportunidad de ser el hombre que quería ser. Ana Julia se despertó a las 6 de la mañana con una contracción suave pero inconfundible. Era el 15 de diciembre, 3 semanas antes de la fecha prevista para el parto. Se incorporó lentamente en la cama de su nuevo apartamento en el barrio de Sanz y esperó. 5 minutos después, otra contracción. «Hoy conoceré a mi hijo», pensó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Desde el veredicto judicial, su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Con el 75% de los bienes conyugales, había podido comprar un apartamento de 3 habitaciones cerca del metro. No era lujoso, pero tenía luz natural, calefacción central, y sobre todo, era suyo. Cada mañana se levantaba sabiendo que nadie podría quitárselo. Marcó el número de Mireia. «Hermana, creo que ha llegado el momento». «¿En serio? Voy para allá. No corras. Las contracciones están separadas por 5 minutos. Tenemos tiempo». Ana Julia se duchó tranquilamente. Terminó de preparar la bolsa del hospital y desayunó tostadas con mermelada casera que le había traído su vecina, la señora Nuria. Durante las últimas semanas había descubierto lo solidarias que podían ser las personas cuando alguien necesitaba ayuda de verdad. El taxi llegó a las 8:30. Durante el trayecto al hospital de la Santa Creu y San Pau, Ana Julia miró por la ventanilla los escaparates navideños y las luces de diciembre. Barcelona se preparaba para las fiestas, y ella se preparaba para ser madre. En el hospital, la comadrona, una mujer de 50 años llamada Dolors, la examinó con profesionalidad y calidez. «Todo está perfecto, Ana Julia. Tu bebé tiene prisa por conocerte. ¿Cuánto tiempo calcula que falta?» «Unas 4 horas, más o menos». «¿Has venido sola?» «No. Mi hermana está aparcando el coche. Y mi padre también vendrá». Dolores anotó algo en el historial. «¿Y el padre del bebé?» Ana Julia había anticipado esta pregunta durante semanas. «No estará presente. Es una decisión personal. Por supuesto. No tienes que justificar nada». Durante las siguientes horas, Ana Julia vivió la experiencia más intensa de su vida. Entre contracción y contracción, pensaba en su madre, que había fallecido 5 años atrás sin conocer a sus nietos. «Ojalá pudieras estar aquí, mamá», pensó durante una de las contracciones más fuertes. Mireia no se separó de su lado ni un momento, sosteniéndole la mano y recordándole los ejercicios de respiración que habían practicado en las clases de preparación al parto. «¿Tienes miedo?», le preguntó Mireia durante una pausa. «No de dar a luz. Tengo miedo de no ser suficiente para él». «Ana Julia, has demostrado una fuerza que ni tú misma sabías que tenías. Vas a ser una madre extraordinaria». A las 14:47 del 15 de diciembre, nació Oliver Fernández Morales, 3 kilos 200 gramos de vida pura que cambió el mundo de Ana Julia en el instante en que lo vio. «Es precioso», susurró Dolores, colocando al bebé sobre el pecho de Ana Julia. «Mira qué despierto está». Ana Julia miró a su hijo y sintió una conexión que jamás había experimentado. Oliver abrió los ojos, unos ojos oscuros, que la miraron con curiosidad, como si ya la reconociera. «Hola, pequeño», le dijo con voz temblorosa. «Soy tu mamá». Su padre llegó 1 hora después con un ramo de flores blancas y los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo está mi nieto?».
Perfecto, papá. Completamente perfecto. Mientras Ana Julia amamantaba a Oliver por primera vez, su teléfono vibró con varios mensajes. Benítez la felicitaba y le comunicaba que Pedro había solicitado ejercer su derecho de visita. Varias amigas de la gestoría donde trabajaba le enviaban fotos de globos y felicitaciones. Su prima de Girona le ofrecía la cuna que habían usado sus hijos. No había ningún mensaje de Pedro. ¿Te parece extraño que no haya escrito?, le preguntó Ana Julia a Mireia. ¿Te parece extraño a ti? Ana Julia reflexionó mientras acariciaba la diminuta mano de Oliver. No. Durante años esperé gestos de él que nunca llegaron. Ya no espero nada. ¿Y si quiere conocer al bebé? Oliver tiene derecho a conocer a su padre. Pero yo también tengo derecho a protegerlo de alguien que no ha demostrado estabilidad emocional. Esa noche, sola en la habitación del hospital con Oliver durmiendo en sus brazos, Ana Julia sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. No había euforia ni drama, solo una certeza profunda. Había tomado las decisiones correctas. Al día siguiente, de vuelta en su apartamento, comenzó la nueva rutina. Oliver era un bebé tranquilo que dormía bien entre tomas. Ana Julia había decidido tomarse 6 meses de baja maternal, tiempo que tenía cubierto económicamente, gracias a la pensión de Pedro y sus ahorros. La primera semana fue un aprendizaje constante. Cambio de pañales a las 3 de la madrugada, tomas cada 3 horas, noches en vela escuchando su respiración para asegurarse de que estaba bien. Pero cada sonrisa, cada gorjeo, cada vez que Oliver la miraba con esos ojos curiosos, Ana Julia sentía que su corazón se expandía un poco más. Sus amigas de trabajo organizaron una visita en grupo. Llegaron con regalos, comida casera y muchas ganas de conocer al bebé. Ana Julia, tienes una cara de felicidad que hacía meses que no te veíamos, le dijo Nerea, su compañera de mesa en la gestoría. Es que por fin mi vida me pertenece, respondió Ana Julia. Cada decisión que tomo, cada minuto de mi día, cada euro que gasto, todo es mío. ¿No echas de menos tener pareja? Ana Julia miró a Oliver, que dormía plácidamente en su carrito. Ahora mismo, él es toda la compañía que necesito, y cuando llegue el momento de abrir mi corazón a alguien más, será porque esa persona sume a nuestra vida, no porque la necesite para completarme. Una tarde, mientras paseaba con Oliver por el parque de la Ciutadella, se encontró con Maite, una antigua compañera del instituto. Ana Julia, he seguido tu caso en las noticias. ¿Qué valor el tuyo? No fue valor, Maite, fue supervivencia. Muchas mujeres no habrían sido capaces de plantarle cara así. Ana Julia ajustó la mantita de Oliver y reflexionó. Durante años creí que era débil porque evitaba los conflictos, porque prefería la paz a tener razón. Pero resulta que conocer mis límites y defenderlos cuando es necesario, eso también es una forma de fuerza. Esa noche, mientras daba de cenar a Oliver, sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete. Dentro había un osito de peluche azul y una tarjeta sin firmar. Para Oliver, con amor de su papá. Ana Julia guardó el osito en el armario. Cuando Oliver fuera mayor, le contaría la verdad sobre su padre, que era humano, que había cometido errores terribles, pero que también era su padre. Le daría la oportunidad de conocerlo si él así lo deseaba. Pero por ahora, en ese apartamento lleno de luz donde un bebé dormía tranquilo y una mujer había aprendido a respetarse a sí misma, reinaba una paz que ningún juzgado había dictado. Era la paz de quien había elegido la dignidad sobre la conveniencia y la verdad sobre la comodidad. 6 meses después del nacimiento de Oliver, Ana Julia había encontrado un ritmo de vida que jamás había imaginado posible. Su día comenzaba a las 6 de la mañana con la primera toma del bebé, seguida de una ducha rápida mientras él dormía otros 30 minutos. A las 7, café con tostadas mientras revisaba las noticias en su tablet y respondía mensajes de trabajo. Su jefa en la gestoría, Isabel Martín, le había propuesto trabajar mediodía desde casa durante los primeros meses. Era un arreglo perfecto. Ana Julia podía cuidar de Oliver y mantener su independencia económica. Desde las 9 hasta las 2, trabajaba en la mesa del salón revisando declaraciones de renta y gestionando la contabilidad de pequeñas empresas, mientras Oliver jugaba en su hamaca o dormía sus siestas. «Buenos días, pequeño», le decía cada mañana mientras lo cambiaba.
Hoy mamá tiene que revisar 5 declaraciones de autónomos. ¿Me ayudas a no dormirme? Oliver le respondía con gorjeos y sonrisas que derretían cualquier rastro de cansancio. Los martes y jueves por la tarde, Ana Julia llevaba a Oliver al centro de salud para las revisiones pediátricas. El doctor Rivas, un hombre mayor de sonrisa amable, siempre comentaba lo tranquilo y despierto que estaba el bebé. Este niño tiene la serenidad de su madre, le había dicho en la última visita. Los bebés absorben las emociones del entorno. Oliver está creciendo en un ambiente de paz. ¿Se nota tanto? Ana Julia, llevo 30 años atendiendo familias. He visto bebés de hogares con tensión constante y bebés de madres tranquilas. La diferencia es evidente. Los fines de semana eran sagrados. Sábados de compras en el mercado de Sanz con Oliver en el carrito, parando a saludar a los vendedores que ya conocían al bebé. La señora Carmen del puesto de frutas siempre le regalaba una manzana, para que el pequeño tenga vitaminas cuando empiece con la fruta. El señor José de la pescadería le apartaba las mejores merluza para el domingo. Una madre lactante necesita proteínas de calidad. Ana Julia había descubierto el placer de las tardes de domingo en el parque de la Ciutadella, sentada en un banco, leyendo mientras Oliver observaba las hojas de los árboles. Se sentía conectada con una versión de sí misma que había olvidado que existía. Una mujer que podía disfrutar del silencio sin necesidad de llenarlo de preocupaciones. Ese domingo, mientras Oliver se entretenía con los sonidos de los pájaros, Ana Julia terminó un capítulo de la novela que llevaba leyendo desde hacía semanas. Era un lujo que no había podido permitirse durante años. Leer por placer, sin prisa, sin la sensación de estar perdiendo el tiempo. Una pareja de ancianos pasó caminando lentamente, cogidos del brazo. La mujer llevaba flores frescas, probablemente del mercado. Ana Julia los observó con ternura, imaginándose a sí misma dentro de 40 años, paseando con Oliver ya adulto y quizás con sus propios hijos. No necesitaba fantasear con un futuro romántico para sentirse completa. Por primera vez en su vida adulta, se bastaba a sí misma. Las tardes entre semana las dedicaba a su nueva afición, cocinar. Durante 8 años había cocinado por obligación, preparando los platos que le gustaban a Pedro. Ahora experimentaba con recetas que le apetecían a ella. Cremas de verduras, guisos de legumbres, pescado al horno con hierbas aromáticas, comida sencilla pero sabrosa, que llenaba su pequeña cocina de olores acogedores. Mira, Oliver, le decía mientras removía una sopa de calabaza. Esto es lo que haremos cuando seas mayor. Cocinaremos juntos los domingos por la mañana. Su rutina incluía también las llamadas semanales a su padre y las visitas de Mireya los miércoles por la tarde. Su hermana llegaba siempre con algún regalo pequeño para el bebé y ganas de conversar. ¿Has sabido algo de Pedro? Nada directo. Benítez me dice que paga la pensión puntualmente cada mes. Eso es todo lo que necesito saber. ¿No te da curiosidad saber cómo está? Ana Julia pensó un momento mientras daba de cenar a Oliver. Hace unos meses habría dicho que no, pero la verdad es que espero que esté bien. No por él, sino por Oliver. Algún día querrá conocer a su padre, y prefiero que se encuentre con un hombre que ha aprendido de sus errores. Una noche, mientras organizaba los papeles del trabajo, encontró una foto que se había caído de un archivador. Era de su boda con Pedro, hacía 9 años. Ambos sonreían genuinamente, abrazados en el jardín de la masía donde celebraron la ceremonia. Durante unos segundos, recordó a la mujer que era entonces, optimista, enamorada, convencida de que el amor podía superar cualquier obstáculo. No sintió nostalgia, sintió agradecimiento hacia esa mujer que había sido capaz de amar sin reservas, pero también se sintió orgullosa de la mujer en la que se había convertido, alguien que amaba con sabiduría. Guardó la foto en una caja junto con otras pertenencias de su matrimonio. Algún día, Oliver querría ver fotos de sus padres juntos, y ella se las enseñaría sin amargura. Los viernes por la noche eran especiales. Después de acostar a Oliver, Ana Julia se preparaba una cena tranquila, encendía velas y se permitía una copa de vino tinto. Leía, escuchaba música o simplemente disfrutaba del silencio. No era la vida glamurosa que algunas de sus amigas envidiaban en Instagram, pero era su vida, construida piedra a piedra con decisiones conscientes y valores claros. Una de esas noches,
Mientras leía una novela en el sofá, se dio cuenta de algo sorprendente. Hacía semanas que no pensaba en Pedro como su exmarido. Simplemente era Pedro, el padre de Oliver, una persona que formaba parte del pasado y que tendría un papel limitado en el futuro. Había dejado de definirse en relación a él. Al mes siguiente, Ana Julia tomaría una decisión que cambiaría su rutina: volver al trabajo presencial mediodía, mientras una cuidadora se ocupaba de Oliver por las mañanas. No porque necesitara el dinero, sino porque extrañaba el contacto humano de la oficina y quería que su hijo creciera viendo que su madre tenía una vida profesional activa. ¿Estás segura?, le preguntó Isabel cuando Ana Julia le comunicó su decisión. Puedes seguir trabajando desde casa todo el tiempo que necesites. Estoy segura. Quiero que Oliver vea que es posible ser madre sin renunciar a ser una mujer completa. Esa noche, después de acostar al bebé, Ana Julia se miró en el espejo del baño. Tenía 33 años, algunas canas que había decidido no teñirse, y líneas de expresión que hablaban de noches sin dormir y sonrisas genuinas a partes iguales. Era la cara de una mujer que había aprendido que la dignidad no se negocia, que la paz no tiene precio, y que la felicidad es una decisión diaria. Por primera vez en años, le gustó lo que vio. Pedro Fernández llevaba 4 días sin salir de su apartamento en Badalona. La barba le había crecido descuidadamente, y la camiseta que llevaba era la misma del martes. En la mesa del salón se acumulaban facturas sin abrir, platos sucios y 3 botellas vacías de cerveza. El día anterior había sido el primer cumpleaños de Oliver. Pedro lo sabía porque había marcado la fecha en el calendario de su teléfono hacía meses. Todo el día había estado escribiendo y borrando mensajes a Ana Julia. Feliz cumpleaños a Oliver. Espero que mi hijo esté bien. ¿Podría verlo aunque sea 5 minutos? Ninguno llegó a enviarse. A las 8 de la tarde había estado a punto de presentarse en el apartamento de Ana Julia con un regalo, pero se detuvo a 3 manzanas de distancia. ¿Qué derecho tenía a aparecer después de 1 año sin intentar siquiera conocer a su hijo? Su hermano Julián lo había llamado desde Sevilla. Pedro, mamá está muy preocupada. No contestas al teléfono desde hace semanas. Estoy bien. No, no estás bien. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa? Pedro miró por la ventana. El cielo estaba gris, como todos los días le parecían desde hacía meses. ¿Para qué voy a salir? ¿Para que me miren con desprecio en el supermercado? ¿Para que los vecinos cambien de acera cuando me ven? Pedro, eres padre. Tienes un hijo de 1 año que no te conoce. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me presente en casa de Ana Julia como si nada hubiera pasado? Quiero que pidas las visitas que te corresponden legalmente. Quiero que dejes de lamentarte y empieces a comportarte como un hombre. Después de colgar, Pedro se sirvió otra cerveza y encendió la televisión. En las noticias hablaban de la subida del precio de la luz, de un accidente en la ronda de Dalt, de la visita del presidente del gobierno a Barcelona. Vida normal para gente normal que no había arruinado su matrimonio, su reputación y su relación con su propio hijo. El timbre sonó a las 10 de la noche. Pedro pensó en no abrir, pero la insistencia del visitante lo obligó a levantarse del sofá. Era Marcos, su antiguo socio en la empresa de construcción. Joder, Pedro, tienes un aspecto horrible. ¿Qué quieres, Marcos? ¿Hablar? ¿Me dejas pasar? Marcos entró en el apartamento y miró a su alrededor con expresión de preocupación. Conocía a Pedro desde hacía 15 años. Habían trabajado juntos, habían celebrado éxitos y superado crisis económicas. Esto no puede seguir así, dijo Marcos apartando latas vacías para sentarse en el sofá. ¿El qué no puede seguir así? Tú, convertido en un fantasma. La empresa prácticamente quebrada porque el socio principal ha desaparecido. Los empleados preguntándose si van a cobrar el mes que viene. Pedro sintió una punzada de culpa. Durante meses había estado tan absorto en su autodestrucción que había olvidado que otras familias dependían de las decisiones que él no estaba tomando. La empresa puede funcionar sin mí. No, Pedro, no puede. Y lo sabes. Tenemos 3 proyectos parados, 2 clientes que amenazan con demandarnos por retrasos, y ayuntamiento esperando la documentación para la obra de la escuela infantil de Cornellá. La obra de la escuela infantil. Pedro recordó que había firmado ese contrato 2 semanas antes de que Ana Julia descubriera las transferencias a Camila. Era un proyecto importante, bien pagado, que podría relanzar la empresa después de un año difícil.
¿Qué necesitas que haga? Que vuelvas a trabajar, que firmes los papeles que llevan semanas esperando tu firma, que actúes como el empresario responsable que eras antes de todo este desastre. Pedro se pasó las manos por el cabello. Durante meses había usado su depresión como excusa para no enfrentarse a las responsabilidades. Pero Marcos tenía razón. Había gente que dependía de él más allá de sus problemas personales. Está bien, mañana iré a la oficina. ¿En serio? En serio. Pero antes tengo que hacer algo que llevo posponiendo demasiado tiempo. Al día siguiente, Pedro se duchó, se afeitó y se puso el único traje decente que le quedaba. A las 9 de la mañana estaba en el despacho de Benítez, el abogado de Ana Julia. Señor Fernández, lo recibió Benítez con cortesía profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero solicitar un régimen de visitas para mi hijo. Benítez lo estudió durante unos segundos. Pedro había perdido peso, tenía ojeras profundas, pero por primera vez en meses parecía sobrio y coherente. ¿Está seguro de que se encuentra en condiciones emocionales estables para ejercer la paternidad? La pregunta dolió, pero Pedro la había anticipado. No he estado bien durante estos meses, pero soy su padre, y él tiene derecho a conocerme, y yo tengo la obligación de intentar ser mejor persona de la que he sido. Tendré que consultar con mi representada. Como comprenderá, la señora Fernández tiene motivos para ser cautelosa. Lo entiendo, pero dígale que no voy a rendirme, que estoy dispuesto a cumplir cualquier condición que ella considere necesaria. Terapia psicológica, supervisión social, lo que haga falta. Benítez tomó notas en una libreta. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de un año sin mostrar interés? Pedro respiró profundamente antes de responder. Porque durante este año he sido un cobarde. Porque prefería lamentarme antes que enfrentarme a las consecuencias de mis actos. Pero ayer cumplió un año, y me di cuenta de que cada día que pasa sin conocerlo es un día que no voy a recuperar jamás. Esa tarde, Pedro volvió a la oficina por primera vez en 3 meses. Sus empleados lo recibieron con alivio y cierta aprensión. Firmó los documentos pendientes, revisó los proyectos atrasados y se reunió con los arquitectos para retomar la obra de la escuela infantil. Trabajar le devolvió algo que había perdido, la sensación de ser útil. Pero cuando volvía a casa en el metro, vio a una madre joven con un bebé de aproximadamente la edad de Oliver. El niño tenía los ojos oscuros y el cabello castaño, como su hijo debía de tener ahora. Pedro se bajó 2 paradas antes de la suya y caminó hasta su apartamento con el corazón encogido. Esa noche, por primera vez en semanas, no bebió cerveza. En su lugar, se sentó a escribir una carta que sabía que probablemente nunca enviaría. Ana Julia, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice. Sé que fui el peor marido que puedas imaginar, y que probablemente sea el último hombre en el mundo al que quiera cerca de nuestro hijo. Pero él es mi hijo también, y quiero intentar ser el padre que se merece. No te pido que me perdones. Solo te pido una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. No la envió, pero escribirla le sirvió para aclarar sus pensamientos. Mañana esperaría la respuesta de Benítez y aceptaría cualquier decisión que Ana Julia tomara. Por primera vez en meses, Pedro Fernández se acostó con la sensación de haber dado un paso hacia adelante, por pequeño que fuera. Ana Julia estaba cambiando el pañal a Oliver cuando sonó el teléfono. Era Benítez, y por el tono de su voz, supo inmediatamente que no eran buenas noticias. Ana Julia, Pedro ha solicitado un régimen de visitas supervisadas. Ella se quedó inmóvil, con las manos aún en los broches del body de Oliver. El bebé la miraba con sus grandes ojos oscuros, ajeno a la conversación que podría cambiar su rutina para siempre. ¿Después de un año?, preguntó, sorprendida por la calma de su propia voz. Dice que está dispuesto a cumplir cualquier condición: terapia psicológica, evaluación social, visitas en centro supervisado, todo lo que tú consideres necesario. Ana Julia terminó de vestir a Oliver y se sentó en el sofá, con el bebé en brazos. Durante los últimos meses había imaginado este momento muchas veces. ¿Qué haría cuando Pedro quisiera conocer a su hijo? ¿Cómo reaccionaría? Pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente tranquila. ¿Tú qué opinas, Benítez? Legalmente, tiene derecho. Moralmente, eso lo decides tú. Pero Ana Julia, hay algo más que debes saber. ¿Qué? He hecho algunas consultas discretas.
Pedro ha vuelto a trabajar después de meses de ausencia. Su empresa estaba al borde de la quiebra, y él prácticamente había desaparecido. Parece que está intentando recomponer su vida. Ana Julia miró a Oliver, que jugaba con sus propios deditos. Era un bebé tranquilo, curioso, que sonreía fácilmente y raramente lloraba. En su corta vida solo había conocido estabilidad, rutinas predecibles, voces cariñosas. ¿Tenía derecho ella a decidir que nunca conociera a su padre biológico? Necesito pensarlo. Por supuesto, no hay prisa. La decisión es tuya. Esa noche, después de acostar a Oliver, Ana Julia llamó a Mireya. Pedro quiere ejercer las visitas. ¿Y tú qué sientes? Ana Julia reflexionó mientras se preparaba una infusión. No siento rabia, tampoco miedo, solo responsabilidad. La responsabilidad de tomar la decisión correcta para Oliver. ¿Has pensado que quizás la decisión correcta sea darle la oportunidad de conocer a su padre? Aunque ese padre sea Pedro. Ana Julia, Pedro fue un marido horrible, pero eso no significa automáticamente que vaya a ser un padre horrible. Mireya tenía razón, aunque doliera admitirlo. Ana Julia recordó a Pedro con los hijos de sus amigos durante los primeros años de matrimonio. Había mostrado paciencia, cariño genuino, capacidad de juego. El problema de Pedro no había sido la incapacidad de amar, sino la incapacidad de ser leal. Al día siguiente, Ana Julia tuvo una conversación que no había planeado. Estaba en el parque con Oliver cuando se acercó una mujer mayor que solía pasear a su nieta por las tardes. ¿Cómo está el pequeño?, preguntó la señora Rosa como cada día. Muy bien, cada día más despierto. Se nota que es un niño feliz. Tiene esa tranquilidad que solo tienen los bebés que se sienten seguros. Ana Julia sonrió, pero Rosa continuó. Mi hija pasó por un divorcio cuando su pequeña tenía la edad de Oliver. Al principio no quería que su ex viera a la niña. Estaba tan dolida que pensaba que protegía a su hija manteniéndola alejada del padre. ¿Y qué pasó? Que la niña creció preguntándose por qué su papá no la quería. Mi hija se dio cuenta de que había convertido su dolor en una barrera entre su hija y la mitad de su historia. Rosa se despidió con una sonrisa amable, pero sus palabras se quedaron resonando en la mente de Ana Julia durante todo el día. Esa tarde, mientras daba de cenar a Oliver, tomó la decisión. Llamó a Benítez. Acepto las visitas supervisadas, pero con condiciones muy específicas. Te escucho. Primera, Pedro debe estar en terapia psicológica al menos 3 meses antes del primer encuentro. Quiero un informe del psicólogo confirmando que está estable. Segunda, las visitas serán en el Centro de Día de Servicios Sociales, 1 hora cada 15 días, siempre con supervisión profesional. Tercera, si falta a una sola visita sin justificación médica, se suspenden indefinidamente. Y cuarta, yo estaré presente en las 3 primeras visitas. Son condiciones muy estrictas. Es mi hijo Benítez. Si Pedro realmente quiere conocerlo, demostrará que puede cumplir compromisos. Benítez transmitió las condiciones a Pedro esa misma tarde. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Aceptaba todo. Durante las siguientes semanas, Ana Julia observó los cambios en su rutina. Ya no era solo la madre que organizaba su día alrededor de las necesidades de Oliver. Ahora también era la mujer que tendría que gestionar la presencia de Pedro en su vida, aunque fuera de forma limitada y controlada. Un martes por la mañana, mientras Oliver jugaba en su hamaca, Ana Julia se miró en el espejo del baño. Se preguntó si estaba tomando la decisión correcta, pero entonces pensó en la señora Rosa, en Mireya, en su propio padre, que había insistido en que los niños necesitan conocer su historia completa para entender quiénes son. Oliver tendría la oportunidad de conocer a Pedro, pero sería una oportunidad que Pedro tendría que ganarse día a día, visita a visita, demostrando que merecía estar en la vida de su hijo. Ana Julia había aprendido algo fundamental durante ese año de soledad y reconstrucción. Proteger a Oliver no significaba aislarlo del mundo, sino darle herramientas para navegar en él con seguridad. 3 semanas después, Benítez la llamó con una actualización. Pedro ha comenzado la terapia con la psicóloga Marta Ruiz. Ella me informa que asiste puntualmente y participa activamente en las sesiones. Además que ha comenzado a asistir a la parroquia de San Antonio, en Badalona. El párroco, don Miguel,
Confirma que va a misa todos los domingos y participa en un grupo de reflexión para hombres que han pasado por crisis familiares. Ana Julia sintió una sorpresa genuina. En 8 años de matrimonio, Pedro había ido a la iglesia solo en bodas y funerales. ¿Y laboralmente? Ha retomado el control de su empresa. Tiene varios proyectos en marcha y ha empezado a pagar las deudas acumuladas durante su periodo de ausencia. Incluso está donando un porcentaje de las ganancias a Cáritas, según me ha comentado su contable. Ana Julia sintió algo que no esperaba, una mezcla de sorpresa y cautela. El Pedro que había conocido durante 8 años jamás habría pisado voluntariamente una iglesia o donado dinero a obras benéficas, pero también sabía que las personas podían cambiar cuando tocaban fondo de verdad. ¿Crees que es genuino o es una actuación para conseguir las visitas? Ana Julia, llevo 25 años ejerciendo como abogado. He visto muchas actuaciones. Esto no lo parece. Pedro ha perdido peso, pero se ve más sereno. Habla de forma diferente, más reflexiva. Y las referencias que he pedido son consistentes. El párroco dice que participa activamente en las discusiones del grupo. La psicóloga confirma que está trabajando profundamente sus problemas de fondo. Ana Julia guardó silencio durante unos segundos. Parte de ella quería creer que Pedro había cambiado realmente. Otra parte temía que fuera una manipulación más sofisticada. De todas formas, mantendremos todas las condiciones. Si realmente ha cambiado, no tendrá problema en demostrarlo poco a poco. Esa noche, mientras acostaba a Oliver, le habló como hacía cada día. Pequeño, pronto vas a conocer a tu papá. No sé cómo va a ser, pero estaré allí contigo. Siempre estaré allí contigo. Oliver la miró con esos ojos tan parecidos a los suyos y sonrió, como si entendiera que, independientemente de lo que trajera el futuro, su mundo seguiría siendo seguro. Y Ana Julia supo que había tomado la decisión correcta. El Centro de Servicios Sociales de Barcelona estaba ubicado en un edificio moderno de l'Eixample, con amplias ventanales y una sala de visitas familiares diseñada para ser acogedora pero profesional. Ana Julia llegó 10 minutos antes de la hora acordada, con Oliver en brazos y una bolsa con sus juguetes favoritos. La trabajadora social, Bruna Valls, una mujer de unos 50 años con experiencia en mediación familiar, la recibió con amabilidad. «Buenos días, Ana Julia. ¿Cómo te sientes?» «Nerviosa», admitió, pero convencida de que es lo correcto. Oliver, que ya había cumplido 15 meses, miraba curioso el entorno nuevo. Había empezado a caminar hacía poco, y todo le resultaba una aventura. Ana Julia lo dejó en el suelo para que explorara la sala bajo su supervisión. A las 5 en punto, Pedro entró acompañado de Bruna Valls. Ana Julia necesitó unos segundos para reconocerlo. Había perdido al menos 10 kilos. Llevaba el cabello más corto y vestía una camisa azul simple pero bien planchada. Sus ojos, que durante el juicio habían mostrado arrogancia y después desesperación, ahora reflejaban algo diferente: humildad. Ana Julia la saludó con un asentimiento respetuoso. «Gracias por darme esta oportunidad». Ella se limitó a responder con cortesía profesional. «Estoy aquí por Oliver, no por ti». Pedro asintió sin mostrar ofensa. Se acercó lentamente al niño, que jugaba con unos bloques de colores en la alfombra. Oliver levantó la vista hacia ese hombre desconocido con la curiosidad natural de los niños de su edad. «Hola, pequeño», dijo Pedro, arrodillándose a cierta distancia para no intimidarlo. Soy tu papá». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras. Ana Julia observó atentamente la reacción de ambos. Oliver lo miró unos segundos y luego volvió a concentrarse en sus juguetes. Pedro permaneció inmóvil, como si no se atreviera a respirar demasiado fuerte. Bruna Valls intervino con suavidad. «Pedro, puedes sentarte en el suelo si quieres. A los niños de esta edad les resulta menos intimidante que los adultos estén a su altura». Pedro se sentó con cuidado, manteniendo una distancia prudencial. Ana Julia notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Le gustan los bloques?», preguntó Pedro, dirigiéndose tanto a Ana Julia como a Bruna Valls. «Le encantan», respondió Ana Julia. «Y los libros con texturas. Y la música». Pedro sonrió por primera vez desde que había llegado. «¿Música? ¿Como su madre?». Ana Julia sintió una punzada inesperada al recordar que Pedro conocía su afición por tocar el piano, algo que había abandonado durante los últimos años de su matrimonio. «Bailo con él por las mañanas mientras escuchamos canciones infantiles», explicó.
Se ríe mucho. Oliver, como si hubiera entendido la conversación, se acercó gateando hasta Ana Julia y se incorporó agarrándose a sus piernas. Era su forma de pedir que lo alzara cuando se cansaba de jugar en el suelo. ¿Puedo darle algo?, preguntó Pedro, sacando una pequeña caja de su chaqueta. Es un sonajero. Lo compré en una tienda de juguetes educativos. Ana Julia examinó el objeto. Era simple, de madera natural, sin piezas pequeñas que pudieran representar peligro. Había elegido bien. Puedes dárselo tú mismo. Pedro se acercó muy lentamente, extendiendo el sonajero hacia Oliver. El niño lo miró con interés. Después miró a su madre buscando aprobación, y finalmente lo tomó. El sonido suave que producía al moverlo lo hizo sonreír. «Le gusta», susurró Pedro, con una expresión de asombro que sorprendió a Ana Julia. Durante los siguientes 40 minutos, Pedro se limitó a observar a Oliver jugar sin intentar forzar ninguna interacción. Ocasionalmente le hablaba con voz suave, le contaba qué hacía. «Ahora estás apilando los bloques. ¡Qué torre más alta!», pero respetaba cuando el niño se alejaba o se dirigía hacia su madre. Bruna Valls tomaba notas discretamente, evaluando la dinámica entre los tres. Cuando llegó el momento de despedirse, Pedro se levantó sin intentar tocar al niño. «Gracias, Oliver. Ha sido el mejor momento que he tenido en mucho tiempo». Se dirigió a Ana Julia. «¿Cómo lo has visto? ¿Crees que ha estado cómodo?». Ana Julia tuvo que admitir que Pedro había manejado la situación con más sensibilidad de la que esperaba. «Ha estado bien. No se ha asustado y eso es importante. Podré volver en 2 semanas. Si Bruna considera que ha ido bien, sí». Después de que Pedro se marchara, Bruna Valls habló con Ana Julia. «¿Cómo te has sentido durante la visita?». «Sorprendida. No ha intentado forzar nada. Ha respetado el espacio de Oliver y el mío». «¿Y cómo has visto a Pedro?». Ana Julia reflexionó un momento. «Diferente. Más humilde. Como si realmente entendiera que tiene que ganarse el derecho a estar aquí». «¿Continuamos con las visitas según lo acordado?». «Sí, pero quiero estar presente en las próximas 2 también». Esa noche, mientras bañaba a Oliver, Ana Julia le habló como hacía siempre. «¿Qué te ha parecido conocer a tu papá pequeño?». Oliver chapoteaba en el agua, jugando con el sonajero que Pedro le había regalado. No había dejado de llevarlo consigo desde la visita. Ana Julia sintió una mezcla compleja de emociones. No había perdón, no había reconciliación, pero sí el reconocimiento de que Pedro parecía genuinamente arrepentido y comprometido con hacer las cosas bien. 2 semanas después, la segunda visita confirmó sus impresiones. Pedro llegó puntual, trajo un libro de cartón con texturas que había elegido cuidadosamente y volvió a mostrar paciencia infinita con Oliver. Esta vez, el niño se acercó espontáneamente a él y le tocó la mano cuando Pedro le enseñaba las imágenes del libro. «Papá», balbuceó Oliver, aunque era una palabra que usaba para referirse a cualquier figura masculina, incluido su abuelo. Pedro cerró los ojos un momento, emocionado, pero no hizo ningún drama. Simplemente siguió leyendo con voz tranquila. Al final de esa segunda visita, Ana Julia tomó una decisión. «Bruna, creo que ya no necesito estar presente en todas las visitas. Pedro puede venir solo, siempre que mantenga la supervisión profesional». Era un pequeño paso, pero significativo. Por primera vez en casi 2 años, Ana Julia sentía que Pedro podría llegar a ser la figura paterna que Oliver merecía. No el esposo que ella había perdido, sino el padre que su hijo necesitaba. 6 meses después del primer encuentro en el Centro de Servicios Sociales, Ana Julia observaba desde la ventana de su apartamento cómo Pedro jugaba con Oliver en el pequeño parque infantil del barrio. Era la primera vez que le permitía una visita fuera del entorno supervisado, y aunque había sido una decisión difícil, se sentía tranquila con ella. Oliver, que ya tenía 2 años y medio, corría hacia los columpios mientras Pedro lo seguía con paciencia, cargando una mochila llena de juguetes y una botella de agua. La imagen era tan cotidiana que cualquier transeúnte pensaría que era un padre normal llevando a su hijo al parque un sábado por la tarde. Pero Ana Julia sabía que nada de eso había sido normal, y precisamente por eso le parecía extraordinario. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Mireya. «¿Cómo te sientes dejándolo solo con Pedro?». «Extrañamente calmada», respondió Ana Julia.
Durante estos meses he visto cambios reales en él. No solo en cómo trata a Oliver, sino en cómo se trata a sí mismo. ¿A qué te refieres? Ana Julia se apartó de la ventana y se sirvió un café. La semana pasada, cuando vino a recoger a Oliver, me pidió perdón, no de forma dramática o buscando algo a cambio, solo se disculpó. Me dijo que entendía que yo jamás podría perdonarlo completamente, pero que quería que supiera que era consciente del daño que había causado. ¿Y tú qué le dijiste? Que agradecía sus palabras, pero que lo importante ahora era ser un buen padre para Oliver, y que hasta ahora lo estaba consiguiendo. Durante los últimos meses, Pedro había demostrado una consistencia que Ana Julia no había visto nunca en él. Llegaba puntual a cada visita, traía actividades apropiadas para la edad de Oliver, respetaba los horarios de comida y siesta, y siempre devolvía al niño limpio, alimentado y feliz. Su empresa, que había estado al borde del colapso durante su crisis personal, ahora mostraba signos sólidos de recuperación después de 2 años de trabajo intenso, renegociando contratos y recuperando la confianza de clientes que había perdido. Más importante aún, había aprendido a comunicarse con Ana Julia de forma respetuosa y práctica. Nada de intentos de reconciliación, nada de nostalgia del pasado, solo conversaciones centradas en el bienestar de su hijo. Oliver me ha contado que va contigo a la iglesia. Le había dicho a Ana Julia la semana anterior. Sí, le gusta la música del órgano. Y don Miguel siempre le da una galleta después de la misa. Había respondido Pedro con una sonrisa tímida. ¿Te parece bien? Me parece bien que tenga experiencias diferentes conmigo y contigo. Eso es sano. Esa conversación había marcado un antes y un después. Por primera vez, Ana Julia había sentido que podían ser copadres funcionales sin necesidad de ser pareja. El portero automático sonó. Pedro subía con Oliver después de 2 horas en el parque. ¡Mami!, gritó Oliver al entrar, corriendo hacia Ana Julia con las mejillas sonrosadas por el aire fresco. He subido solo al tobogán grande. ¿En serio? ¡Qué valiente! Ana Julia lo alzó en brazos y miró a Pedro. ¿Cómo ha ido todo? Muy bien. Ha comido todo el bocadillo y ha jugado con otros niños en el arenero. Ah, y me ha preguntado si puede venir conmigo el próximo sábado a ayudarme a pintar la oficina nueva. Ana Julia notó algo en la voz de Pedro cuando mencionó la oficina nueva. Durante los últimos meses, la empresa de Pedro había resurgido considerablemente. Había conseguido 3 contratos importantes y había contratado a 2 empleados más. ¿Oficina nueva? He alquilado un local más grande en el centro. El negocio va mejor y, bueno, quería que Oliver viera que su padre trabaja, que tiene un sitio donde hacer cosas importantes. Ana Julia sintió una punzada de algo que no esperaba. Orgullo. No por Pedro, sino por Oliver, que tendría un padre del que no avergonzarse. Me parece bien que vaya contigo siempre que no haya herramientas peligrosas cerca. Por supuesto. Solo va a ayudarme a pasar el rodillo por la pared. Le he comprado un mono de trabajo de su talla. Después de que Pedro se marchara, Ana Julia bañó a Oliver mientras él le contaba las aventuras del parque. Era un niño hablador, curioso, seguro de sí mismo. No mostraba signos de confusión por tener padres separados, sino que parecía disfrutar de las diferentes experiencias que cada uno le ofrecía. «Mamá, ¿papá era malo antes?». La pregunta la pilló desprevenida. Oliver tenía la capacidad de los niños pequeños de hacer preguntas devastadoramente directas. «¿Por qué me preguntas eso, pequeño?». «Porque la abuela Pilar dice que papá no vivía aquí antes porque había sido malo». Ana Julia respiró profundamente. La madre de Pedro, que había recuperado el contacto con su hijo después de meses de silencio, había empezado a visitar a Oliver ocasionalmente. Era una mujer mayor, tradicional, que no terminaba de entender toda la situación. ¿Sabes qué, Oliver? A veces los adultos cometen errores grandes que hacen daño a otras personas. Tu papá cometió errores que me hicieron mucho daño, y por eso ahora vivimos en casas diferentes. ¿Pero ya no es malo? Tu papá está aprendiendo a ser mejor persona, y está siendo un papá muy bueno contigo. ¿Y tú ya no estás triste? Ana Julia sonrió, dándose cuenta de que era la primera vez en años que podía responder esa pregunta con total honestidad. No, pequeño, ya no estoy triste. Y era verdad. Ana Julia había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. La tranquilidad de una vida construida desde sus propias decisiones. Tenía un trabajo que le gustaba, un hijo sano y feliz,
una casa que era verdaderamente suya, y la certeza de que podía enfrentarse a cualquier desafío que le pusiera la vida. No necesitaba que Pedro fuera castigado eternamente para sentirse completa. Necesitaba que fuera un buen padre para Oliver, y hasta ahora lo estaba consiguiendo. Una semana después, Ana Julia recibió una llamada inesperada. Era Nerea, su compañera de trabajo. Ana Julia, ¿te apetece venir a cenar a casa el sábado? Mi cuñado estará de visita desde Madrid. Es pediatra, divorciado, muy agradable. No es una cita organizada, solo una cena entre amigos. Ana Julia se sorprendió al darse cuenta de que la idea no la incomodaba como habría ocurrido meses atrás. ¿Y Oliver? Por supuesto que puede venir. Mis hijos están deseando jugar con él. Está bien, iré. Por primera vez en 3 años, Ana Julia sintió curiosidad por conocer a alguien nuevo, no porque necesitara una pareja, sino porque se sentía preparada para abrir su corazón si merecía la pena. El viernes por la noche, mientras planchaba una camisa para el día siguiente, Ana Julia reflexionó sobre el camino recorrido. Hacía 2 años había estado en un tribunal escuchando cómo su marido pedía el divorcio delante de su amante. Había sido el momento más humillante de su vida, pero también el más liberador. Pedro había perdido la guerra que él mismo había empezado, no porque ella hubiera buscado venganza, sino porque las consecuencias naturales de sus actos lo habían llevado a perder todo lo que realmente importaba: su familia, su reputación, su autoestima. Pero Camila había desaparecido de sus vidas. Según Benítez, seguía en Valencia trabajando en una tienda de ropa, invisible y anónima. No había intentado contactar con Pedro ni había aparecido en la vida de Oliver. Para Ana Julia, era como si nunca hubiera existido. Pedro, en cambio, había tocado fondo y había elegido reconstruirse de forma diferente, no para reconquistar a Ana Julia, sino para poder mirarse al espejo sin avergonzarse, y sobre todo, para ser el padre que Oliver se merecía. Ana Julia sabía que jamás volvería a confiar en Pedro como esposo, pero había aprendido a respetarlo como copadre, y eso, para una mujer que había aprendido que la dignidad no se negocia, era suficiente. El sábado por la noche, mientras volvía de la cena en casa de Nerea, donde efectivamente había conocido a un hombre interesante y había intercambiado números de teléfono, Ana Julia se encontró con Pedro en el portal. Venía de dejar a Oliver después de su visita semanal. ¿Qué tal la cena?, preguntó Pedro, notando que Ana Julia estaba más arreglada de lo habitual. Bien, agradable, respondió sin dar detalles. Pedro asintió, sin hacer más preguntas. Habían aprendido a respetar los límites del otro. Ana Julia, dijo cuando ella ya abría la puerta del ascensor, quería que supieras que admiro la mujer en la que te has convertido. Oliver va a crecer orgulloso de tener una madre como tú. Ella lo miró a los ojos, vio sinceridad, respeto y algo de melancolía, pero ya no vio el hombre que la había traicionado, vio al padre de su hijo. Gracias, Pedro. Y tú sigues siendo el padre que Oliver necesita. El ascensor se cerró, y Ana Julia subió a su apartamento con una sonrisa tranquila. Arriba la esperaba Oliver durmiendo plácidamente en su cama, rodeado de los juguetes que Pedro le había regalado y los libros que ella le leía cada noche. Era una familia diferente a la que había soñado, pero era su familia, y era perfecta tal como era. 5 años después, el sol de junio entraba por las ventanas del nuevo apartamento de Ana Julia en el barrio de Gracia, iluminando una mesa preparada para una celebración especial. Oliver cumplía 7 años, y Ana Julia, ahora de 37, se sentía completamente en paz con la vida que había construido. «Mami, ya llega papá», gritó Oliver desde el balcón, donde vigilaba la calle con la impaciencia típica de los niños en su cumpleaños. Ana Julia sonrió mientras terminaba de colocar las velas en la tarta de chocolate casera. En la mesa del comedor había fotos de sus últimas vacaciones. Una semana en la Costa Brava donde Oliver había aprendido a nadar, un fin de semana en los Pirineos donde habían hecho senderismo, fotos de su viaje a París el mes anterior, donde habían subido a la Torre Eiffel. Viajar se había convertido en su nueva pasión. Con la estabilidad económica que le había dado el veredicto judicial y sus ahorros del trabajo, Ana Julia había descubierto el placer de explorar el mundo con su hijo. No viajes lujosos, sino escapadas cuidadosamente planificadas que les permitían crear recuerdos juntos.
Pedro llegó puntual como siempre en los últimos años. Traía un regalo cuidadosamente envuelto y una sonrisa genuina. Los 5 años habían sido benévolos con él. Había recuperado el peso saludable. Tenía una empresa próspera después de 2 años de trabajo intenso para recuperar clientes y reconstruir su reputación. Y, sobre todo, había encontrado un equilibrio emocional que jamás había tenido durante su matrimonio con Ana Julia. «Feliz cumpleaños, campeón», le dijo a Oliver, abrazándolo con el cariño natural que había desarrollado durante años de visitas constantes. «Papá, ¿has visto las fotos de París? Subimos hasta arriba de la torre. ¡Qué aventura! Cuéntamelo todo mientras merendamos». Ana Julia observó la interacción con satisfacción. Pedro se había convertido en el padre que Oliver merecía. Presente, confiable, cariñoso pero firme cuando era necesario. Durante la merienda, Oliver abrió sus regalos con entusiasmo. Pedro le había comprado un set de construcción avanzado, perfecto para su edad. Ana Julia le dio un atlas mundial interactivo que había estado guardando durante meses. «Mira, papá», exclamó Oliver hojeando el atlas. «Aquí están todos los sitios donde hemos estado mamá y yo, y estos son los que queremos visitar el año que viene». «¿A dónde queréis ir?», preguntó Pedro genuinamente interesado. «A Roma, para ver el Coliseo. Y mamá dice que si sigo sacando buenas notas, el verano que viene iremos a Londres». Ana Julia sonrió. Cada viaje era una lección de historia, geografía y cultura. Oliver había desarrollado una curiosidad natural por el mundo que ella fomentaba con entusiasmo. «¿Sabéis qué?», dijo Oliver mientras examinaba sus regalos. «Soy el niño más afortunado del mundo». «¿Por qué dices eso?», preguntó Ana Julia. «Porque tengo la mejor mamá del mundo, que me lleva a sitios increíbles, y tengo un papá que siempre está aquí cuando lo necesito. Y el próximo fin de semana nos vamos a Girona a ver a la prima Alba». Ana Julia y Pedro intercambiaron una mirada. En esa frase simple de un niño de 7 años, estaba la confirmación de que habían hecho las cosas bien. Oliver no se sentía dividido entre 2 casas ni confundido por tener una familia no tradicional. Se sentía querido, seguro y lleno de aventuras. Cuando llegó el momento de la tarta, Oliver pidió un deseo y sopló las velas de una vez. Después, mientras recogían y él jugaba con sus regalos nuevos, Ana Julia salió al balcón para tomar aire fresco. Pedro la siguió unos minutos después. «Ana Julia, quería agradecerte algo». «¿Qué?». «Haberme dado la oportunidad de ser padre. Sé que habría sido más fácil para ti mantenerme alejado. Habría sido comprensible, y hasta justo». Ana Julia lo miró. El Pedro que tenía delante, ahora de 42 años, era completamente diferente al hombre que había conocido y con el que se había casado. Este Pedro había aprendido a ser humilde, a ser agradecido, a valorar lo que realmente importaba. «Tomé esa decisión por Oliver, no por ti, pero me alegra ver que la aproveches bien. ¿Puedo preguntarte algo?». «Adelante. ¿Eres feliz?». Ana Julia sonrió, mirando hacia adentro donde Oliver organizaba las piezas de su nuevo juego, mientras le contaba a su oso de peluche los planes para el próximo viaje. «Más de lo que nunca pensé que podría ser. Mi vida no es la que planifiqué, pero es mejor de lo que soñé. Oliver y yo somos un equipo increíble. Me alegra. Te lo mereces. Los dos os lo merecéis». Esa noche, después de que Pedro se marchara, Ana Julia acostó a Oliver. «Mami, ¿has sido feliz hoy?». «Muy feliz, pequeño». «¿Y tú?». «Súper feliz. Me gusta cuando papá viene a visitarnos, pero también me gusta mucho cuando somos solo tú y yo de aventura». Ana Julia se emocionó con la sabiduría natural de su hijo. Oliver había aprendido a disfrutar de cada momento sin lamentarse por lo que no tenía. «¿Sabes qué he aprendido, Oliver?». «¿Qué?». «Que una familia puede ser perfecta aunque sea diferente. Nosotros somos una familia perfecta, y tu papá también forma parte de ella a su manera. Como cuando viajamos. Cada sitio es diferente, pero todos son bonitos». «Exacto, como nosotros». Después de apagar la luz de la habitación de Oliver, Ana Julia se preparó una infusión y se sentó en el sofá a revisar el álbum de fotos de sus viajes. Cada imagen contaba una historia. Oliver construyendo castillos de arena en Tarragona, los dos riendo en una montaña rusa en Portaventura, explorando museos en Barcelona, comiendo helados en pequeños pueblos de la Costa Brava. Su teléfono vibró con un mensaje de Mireia. «¿Qué tal el cumpleaños? ¿Cómo fue la visita de Pedro?». Ana Julia escribió: «Todo perfecto. Oliver feliz, que es lo único que importa».
El fin de semana nos vamos a Girona y en agosto, Roma. ¡Qué aventureros sois! ¿Y tú? ¿Feliz también? Ana Julia miró a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Oliver, mapas de los lugares que habían visitado, fotos de sus aventuras juntos. En la mesa del comedor había facturas que podía pagar sin ayuda, folletos de próximos destinos, y la agenda llena de planes que había decidido libremente. Feliz no es la palabra correcta, escribió. Estoy en paz. Oliver y yo hemos construido algo hermoso juntos. Somos felices siendo nosotros mismos. Era verdad. No necesitaba a nadie más para sentirse completa. Tenía un hijo maravilloso, una vida estable y el mundo entero por descubrir. Cada viaje, cada aventura, cada momento compartido con Oliver era un regalo que se había dado a sí misma. 5 años atrás había estado en un tribunal sintiendo que su mundo se desmoronaba. Hoy sabía que aquel día no había sido el final de su historia, sino el principio de la vida que realmente merecía. Una vida donde podía tomar todas las decisiones, donde cada euro ganado era para construir recuerdos con su hijo, donde no tenía que pedir permiso a nadie para planificar el siguiente viaje o el siguiente sueño. Abrió su portátil y comenzó a revisar ofertas de vuelos a Roma. Oliver tenía razón. Era hora de ver el Coliseo. Ana Julia apagó las luces y se fue a dormir con una sonrisa. Mañana sería otro día en esa vida que había construido piedra a piedra, llena de aventuras por vivir y recuerdos por crear con la persona más importante de su mundo, su hijo. Una vida que, simplemente, les pertenecía por completo. Mensaje final. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. La traición, la humillación, el abandono pueden hacernos sentir que todo está perdido. Pero la historia de Ana Julia nos enseña que la dignidad nunca se negocia, que la verdad siempre encuentra su camino, y que las crisis más profundas pueden convertirse en oportunidades para descubrir nuestra verdadera fuerza. No se trata de venganza, sino de justicia. No se trata de odio, sino de respeto propio. A veces, ganar significa simplemente elegir la paz sobre el caos, la verdad sobre la mentira, y la dignidad sobre la conveniencia. La felicidad no siempre llega como la esperábamos, pero cuando la construimos con nuestras propias manos, basada en decisiones conscientes y valores sólidos, se convierte en algo inquebrantable. Ana Julia perdió un matrimonio, pero ganó una vida. Pedro y Camila ganaron un momento, pero perdieron su integridad. Al final, cada uno cosechó exactamente lo que sembró. Reflexión para ti. Si te encontraras en una situación donde alguien que amas te traiciona profundamente, ¿serías capaz de elegir la dignidad por encima del deseo de venganza? Sabiendo que el camino de la dignidad es más difícil, pero te permitirá mirarte al espejo sin avergonzarte. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.